Maravilloso eres, papito. 16 de agosto y tenemos vida para seguir exaltando al Santo de Israel, para alabar, bendecir y glorificar su nombre. Saludamos a nuestro hermano Carlos y le damos la bienvenida para que él salude a nuestros hermanos y comencemos este servicio dando gloria a Dios. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, hermanas y amigos que estáis buscando de las cosas del Señor. Amén. Vamos a orar entonces para pedir autorización, permiso a nuestro Señor. Amén. Amado Dios, muchas gracias le damos una vez más, Padre, porque usted nos está permitiendo, Señor, en este día Gracias, Señor. volver, Señor, a abrir su palabra, Señor. Para ello rogamos su permiso, Señor, para que nos ayude a Amén. entregar su palabra, Señor, porque Sí, su palabra, Señor. palabra santa, Señor amado, para poderla entregar de la manera que usted nos quiere que sea entregada, Señor, en la manera que usted nos está capacitando. Ayúdenos a entender, Señor, a comprender, Señor, Amén. su voluntad, Sí, las Señor. cosas que usted nos habla a Tenga cada uno, misericordia, Señor amado, Señor. a esforzarnos para ponerla, Señor, en obra en nuestras vidas, Bendito Señor, de acuerdo a su exaltado voluntad, sea su Padre, nombre, Señor. para que sea reflejado, Señor, verdaderamente, Señor, que somos hijos suyos. Amén. En Cristo Sí, Jesús se lo Señor. ruego. Amén y amén. Amén. Vamos a exaltar el nombre del Señor y demos gloria a Cristo, nuestro Rey y bendito Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Vamos a alabar al Cordero de Dios. ¿Le parece a usted? ¿Sí? Alabamos en espíritu y en verdad y no alabamos como cantantes ni nada de lo que no somos. Vamos a exaltar con una alabanza muy linda que hemos acá encontrado. A ver, ¿dónde está? Aquí. Se llama Iglesia se acerca la hora y usted búsquela del hermano Polo Negrete. Esas alabanzas maravillosas que el hermano nos trae. Amén. Iglesia se acerca la hora y esta trayectoria está por terminar. El cumplimiento de la historia será ya en la gloria cuando Él volverá. Iglesia, el cielo se va a abrir y vamos a oír a Jesús llamar. Todo está preparado y el momento ha llegado, te vengo a buscar. Siento una gran emoción en mi corazón tan solo al pensar. La iglesia entrando en el cielo, cantando bien alto, grande es Jehová. Veremos al Cordero bendito, diciendo bienvenido a su nuevo hogar. Tomen fuerte de mi mano, porque a mi Padre les voy a presentar. Ay, 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 un gran lamento se oirá en la tierra, los hombres viviendo en conflictos y guerra, golpearán la puerta y no se abrirá. Ay, 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 los hombres correrán de un lado a otro, gritando en voz alta, pidiendo socorro, mas todo es en vano, es muy tarde ya. Gloria a su nombre. Tenga misericordia el Señor, amén. Bendito eres, Padre. Gloria a Dios. Iglesia, se acerca la hora y esta trayectoria está por terminar. El cumplimiento de la historia sella la gloria cuando Él volverá. Iglesia, el cielo se ha de abrir y vamos a oír a Jesús llamar. Todo está preparado y el momento ha llegado, te vengo a buscar. Siento una gran emoción
en mi corazón tan solo al pensar. La iglesia entrando en el cielo, cantando bien alto, grande es Jehová. Veremos al Cordero bendito, diciendo bienvenido a su nuevo hogar. Tomen fuerte de mi mano, porque a mi Padre les voy a presentar. Ay, 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 un gran lamento se oirá en la tierra, los hombres viviendo en conflictos y guerra, golpearán la puerta y no se abrirá. Ay, 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 los hombres correrán de un lado a otro, gritando en voz alta, pidiendo socorro, mas todo es en vano, es muy tarde ya. Ay, 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 un gran lamento se oirá en la tierra, los hombres viviendo en conflictos y guerra, golpearán la puerta y no se abrirá. Ay, 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 los hombres correrán de un lado a otro, gritando en voz alta, pidiendo socorro. Mas todo es en vano, es muy tarde ya. Amén. Gloria, gloria, gloria a Dios para siempre. Amén. Exaltado sea el nombre de Jehová, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Amén. Es maravilloso poder alabar al Señor, pero cuando ponemos atención a la letra de la alabanza, que por cierto es palabra de Dios, no podemos no entristecernos con lo que nos relata el Apocalipsis cuando venga el Señor y la gente corra de un lado a otro, se empiecen a desesperar, a recordar que algún día les predicamos y ya va a ser muy tarde. Es por eso que este es el momento en que nos damos cita con nuestro Señor para poder aprender su palabra, oír su voz, creer a Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios y que solo en Él podemos encontrar consuelo a nuestra alma, perdón de todos nuestros pecados y, por cierto, salvación, vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y le vamos a preguntar a nuestro hermano Carlos, ¿cómo es esto de que en Cristo Jesús podemos encontrar salvación para mi alma? ¿Cómo es esto de que yo escuché que por ahí podían escribir mi nombre en el libro de la vida? ¿Qué no es esto de la vida un árbol? Amén. ¿Cómo es esto, no? De que en Cristo podemos encontrar salvación. Es porque Él murió en nuestro lugar. El pecado debía ser pagado con derramamiento de sangre, según Amén. la palabra, ¿no? Y tenía que ser un cordero, como lo nombra ahí, y quiero... ¿Se cortó? No, siga. ¿Quién es este cordero que podía quitar el pecado del mundo? Solo Cristo. Y dice la palabra que no hay otro nombre dado a nosotros los hombres, y hombres y mujeres se refiere la palabra, no en sentido genérico completo, en quien nosotros podemos encontrar salvación, solo en Él, porque Amén. solo Él fue el que pagó. Él fue escogido para venir a este mundo a morir en propiciación, o sea, hacer propio nuestros pecados. Él los llevó a la cruz, Él los cargó, Él los padeció, Él resucitó y Él ascendió a los cielos y Él va a volver. No hay otro nombre. No hay el nombre de un discípulo, no hay el nombre de un apóstol, no hay un nombre de otro santo, santo en el sentido de apartado, otro santo, cualquiera sea, de los miles de millones que han sido apartados para el Señor, que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. No hay ninguna mujer, ya sea que haya estado con Cristo en el tiempo que Él estuvo acá en la tierra,
o que alguna virgen o otra deidad, no hay nadie. Cualquier otra cosa que se nos haya enseñado, dice aún la palabra, sea anatema si hemos recibido otro evangelio distinto al que está predicado aquí en la palabra. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le creo? ¿A quién le obedezco? ¿Al hombre que me dijo algo por su investidura o a Dios? ¿A quién realmente merece creer usted? ¿En quién ha puesto usted la fe? ¿En quién usted ha puesto su creencia? ¿En lo que le dijo un hombre o lo que está hablando Dios a través de su palabra aquí en la Biblia, ¿no? Amén, así es, tal como dice nuestro hermano Carlos, Él es nuestra propiciación. Él es quien hace, como decía nuestro hermano Carlos, Él es quien tiene la virtud de hacer favorable a nosotros la deidad, la divinidad de nuestro Señor. Él es el único que puede sacarnos del problema en el que nos encontramos cuando no estamos creyendo en Dios, cuando lo que la Biblia menciona como el mundo. Amén. Él es el único que puede redimir, limpiar y perdonar. Por eso Él es nuestra propiciación, porque Él es favorable, Él es agradable a nuestro Señor, a nuestro Dios, para el perdón de nuestros pecados. No hay ningún otro, como decía bien nuestro hermano Carlos, que pueda hacer esa obra. No es lo que nosotros, mire, aunque usted camine cuadras de rodilla, no va a poder pagar su maldad, no va a poder ni siquiera con decir me arrepiento y se dé de chicotazo. Solo Cristo es nuestra propiciación. Amén. Amén. Claro, Amén. dice la palabra, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, cuando vamos al juicio, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos un abogado defensor que va a decir, yo pagué por él, la deuda por él o por ella está cancelada, consumado es, dijo el Señor en la cruz, ¿no? Ya está todo saldado, no hay deuda. Ni el más ricachón de este mundo, ni con todo su dinero, ni con todas sus influencias, podría pagar por un pecador. Ni con toda la más grande obra que haga aquí en la tierra, ¿no es cierto?, podrá pagar su salvación. Ni nadie tampoco puede tomarse las atribuciones de vender la salvación de las almas. Amén. A cambio, ¿no es cierto?, de algún bien material o riquezas, ¿no? Exactamente. No tiene nada aquí en esta tierra puede pagar el costo que pagó Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. No hay poder. Por eso es importantísimo, ¿no es cierto?, considerar esto. Por eso es importante que usted le crea a Dios, porque lo crea, lo quiera o no, un día toda rodilla se va a doblar ante la presencia de Dios. Amén, así es. ¿Para salvación o para condenación? Gloria a Dios. Damos la bienvenida a nuestra hermana Otilia, que ya se dio cita con nuestro Señor y nos reunimos en torno al nombre de nuestro Salvador. Bueno, es bien simple. Nosotros estábamos metidos en muchos problemas, ¿verdad? Lejos de Dios. Y un día su Espíritu Santo nos empezó a motivar, nos empezó a hablar, ¿cierto?, para que nos pudiéramos dar cuenta que teníamos una necesidad. Había un vacío en nuestra vida que no se llenaba con nada, ni con los amigos, ni con fiestas, ni con los malls, ni con nada se llenaba ese vacío. Y cada día se hacía más intensa la búsqueda de querer cambiar, de querer hacer cosas, y buscábamos en un lugar, en otro lugar, otros buscan en una religión y después en otra religión, otros hacen miles de charlas y motivacionales y se van, por ejemplo, al Valle del Elqui, a Cajón del Maipo y meditan, pero aún así
no hay esa llenura, no logran esa tranquilidad, esa paz que su alma les está pidiendo, ¿cierto? Bueno, hasta que empezamos a conocer al Señor, alguien nos habló o leímos la Biblia y empezamos a entender que por ahí va la cosa. Y cuando comprendemos lo que es arrepentirnos genuinamente de todo lo que hemos dicho, hecho, pensado, todas nuestras malas obras, y le pedimos perdón a Dios sincero de las profundidades de nuestras mayores emociones, y cuando nos damos cuenta que estamos muy mal, entonces viene Cristo, recibe esa oración, esa conversación, ese pedir perdón, y Él perdona inmediatamente. Él entonces empieza a trabajar en nuestra vida, y cuando nosotros le decimos que creemos en Él, que queremos estar con Él como sus hijos, entonces Él nos hace sus hijos. Pero no nos deja solo hasta ahí, sino que inmediatamente Él nos escribe nuestro nombre en el libro de la vida y nos da por compañero eterno su Espíritu Santo, hasta que Él venga por nosotros y nos lleve a nuestra patria celestial, a nuestra casita donde todos los hijos de Dios esperamos estar. Y cuando alguien parte antes de la venida de Cristo a su presencia, es solamente el momento que también todos los hijos de Dios esperamos que pueda suceder y descansar de todas las obras, de todos los trabajos que hay en esta tierra. Entonces, los hijos de Dios esperamos la venida de Cristo o que Él nos llame a su presencia. Eso es la salvación de la cual nosotros predicamos y creemos y hablamos con denuedo. Bienvenida, hermana Normita, esperamos que haya sido un día hermoso, glorioso para el Señor en sus vidas. Para nosotros fue con altos y bajos, pero ¿sabe qué? En las buenas decimos gloria a Dios, en las no muy buenas, gloria a Dios, y en las muy malas, gloria a Dios, amén, porque Él merece toda la gloria, toda. No solo cuando nos va bien, amén. Después vamos a entender por qué Él dijo que no. Vamos entonces, hermano Carlos, a leer la palabra del Señor, y parece que hoy nos toca el libro de Efesios 5, capítulo 5, versículo 2. ¿Sí o no? ¿Parece? Ayer, ¿sabe qué? Volvamos a Efesios 4.2, porque ayer quedamos con el pendiente, quedó cosas ahí en el tintero, y bienvenido a nuestro hermano Juan Pablo Rivera. Hoy estuvimos averiguando mientras el hermano ahí porque yo lo desenchufé al hermano Carlos de lo que venía hoy día. Vamos a ver Efesios 4.2, hermano Carlos, para que se enchufe. Hoy día estuvimos buscando el nombre de Pablo y hermana Tina, bienvenida, abrazo. Y de Saulo y todas esas cosas. Oiga, maravilloso, pues. Búsquelo usted y googleelo, los que pueden hacerlo. Saulo era un hombre orgulloso, ¿cierto? Y Dios le quita ese orgullo y le cambia el nombre por Pablo, que es un hombre humilde. Búsquelo, es muy linda la historia. Amén. Entonces me dice que Efesios 4:2. Amén. Dice así la palabra de Dios: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Sí, ayer estábamos hablando de esto, ¿verdad? De la humildad, la mansedumbre, de tener que soportarnos, de tener que tener paciencia con el que es más catete, con el que cuando decíamos ayer, no lo soporto, señores, que ya no doy un minuto más, te prometo que ya no lo soporto, no doy más. Bueno, todas estas cosas el Señor nos dice que tenemos que soportarnos. Primero nosotros, nuestra familia, la familia en Cristo, los que están dentro de esta familia que el Señor conformó en esta tierra. Y por supuesto que aquí dice los unos a los otros. Y los otros son esos que nos hacen la vida, que nos hace temblar, ¿verdad? Aquellos que no aman a Dios, por supuesto, no nos van a amar a nosotros tampoco. En amor, como diría otro, con respeto. No, en amor.
En amor nosotros debemos tener esta humildad, esta mansedumbre. Y la palabra de Dios relaciona la longanimidad de Dios, que es toda su generosidad. Amén, ¿no es cierto? Entonces, esto parte diciéndonos con toda. Sí. Entonces, no deja nada, ni un poquitito fuera, ¿no es cierto?, de qué cosa, de primero la humildad. Y a veces nos cuesta tanto ser humilde, hemos hablado, ¿no es cierto?, que el Señor nos enseña. Un minutito, hermano Carlos, que para que saludemos a nuestra hermana Mónica, nos alegre el corazón. Estamos orando y esperamos pronta respuesta, que el Señor abra esas puertas que ellos necesitan ahí. Amén, bienvenida. Amén. Entonces decía que es con toda humildad. Amén. Y esto es algo que en la carne cuesta mucho, ¿no es cierto?, ser humilde. Pero el Señor, ¿no es cierto?, por supuesto que cuando habla de humildad, no está hablando no de nuestra vestimenta, de nuestro ropaje exterior, porque podríamos, ¿no es cierto?, hacer la similitud cuando Él dice sepulcros blanqueados, que por fuera, ¿no es cierto?, están pintaditos, muy bonitos, pero por dentro, ustedes se imaginan lo que hay. Entonces, en nuestro interior, ¿ya? Dios resiste, ¿no es cierto?, a los soberbios, a los altaneros, ¿ya?, y da gracia, dice, a los humildes, ¿ya? Y esta humildad es referente a los pobres de espíritu, y ellos dicen que tienen en la buena aventuranzas, que van a ser poseedores del reino de los cielos. Entonces es importante que nosotros tengamos presente qué nos está diciendo cuando nos dice con humildad, pero no tan solo con humildad, sino que con mansedumbre. Amén. Ya mansitos. No nos airemos por a veces nos molesta lo pequeño que hacen los demás, pero no nos damos cuenta de las tremendas embarradas que nos mandamos. Ni siquiera se nos pasa por la mente que nosotros las podemos haber hecho. Mansos de corazón, mansos. Y dice soportándonos. Es más común cuando escuchamos, ya no lo soporto. Ya no soporto a mi esposa, ya no soporto a mi marido, ya no soporto a estos cabros. Cabros es una forma de cómo aquí en Chile se le dice, ¿no es cierto?, a los niños, ¿no? No tiene otra connotación como en Perú, por ejemplo. Soportándonos, con paciencia, con tolerancia, sin alterarse, con ese aguantar hasta resignado. Eso es ser paciente, porque de lo contrario habríamos que agregarle impaciente. Carente de todas estas cosas. Y el Señor nos está pidiendo justamente eso, ¿no? Que seamos humildes, mansos, que nos soportemos con paciencia los unos con los otros. ¿Pero por qué? Porque el Señor nos manda, porque el Señor nos está pidiendo esto. Claro, por obediencia, sí, amén, puede ser, pero ¿sabe lo que Él nos está pidiendo? Que sea no así, que sea en amor. En amor, ¿por qué? Porque si nosotros decimos que amamos a Dios, que no lo vemos, menos vamos a amar, ¿no es cierto? Perdón, al revés. Si nosotros decimos que amamos a la persona que estamos viendo, y puede no ser así, menos vamos a amar a Dios que no lo vemos. Por eso es importante que este amor sea así, de esa manera, como el amor que nos tiene Dios a nosotros, amén, como el amor que Él entregó por nosotros, sacrificado hasta la muerte. Así nosotros debemos de amarnos, no mirando tampoco a quién, sino que a todos. Amén. Vamos a ver entonces en este mismo libro de Efesios, hermano, y en este mismo capítulo 5, el versículo 33. Si no, aquí está. Me gusta como parte, ¿eh? Me 33. gusta. Sí. Dice,
la palabra de Dios. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Por lo demás, es decir, todo lo que está fuera de este contexto no tiene validez, sino sí, solo sí, lo que Dios ordena y demanda de nosotros. Por lo demás, cada uno de ustedes, de nosotros, o sea, de todos nosotros, ame también. Así es que si hay alguna, a ver, se porta bien los perritos que andan por aquí. Entonces, si alguno de nosotros tiene un conflicto, una desaveniencia, hay algo que no nos gusta del marido o de la esposa, estamos en problemas. Porque lo primero que dice, ame cada uno también a su mujer como a sí mismo. Si usted no ama a su esposa, si nosotras las mujeres no amamos a nuestro esposo, es porque no nos amamos a nosotros mismos, no nos respetamos, no nos damos el valor que Cristo nos ha dado. Entonces, claramente, nadie puede dar lo que no tiene. Si usted no tiene valor, si usted no tiene dignidad, si usted no tiene amor, difícilmente va a poder amar a alguien, pero sí puede querer a alguien. Es decir, yo quiero que tú me hagas a mí, yo quiero que tú me sirvas a mí, quiero que me obedezcas, todo para mí. Pero cuando nosotros nos amamos, entonces, como dice la palabra del Señor, estamos capacitados, aptos para empezar a dar. Porque eso es amar. El Señor nos amó y nos dio a su Hijo. Cristo nos amó y nos dio su vida entera, completa, no se reservó nada hasta, imagínense, no solamente dio su vida, sino que su sangre y la última gota de agua que quedaba en él, su espíritu, mora en nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, estamos diciendo que amamos al Señor. Y a nosotras las mujeres nos pide que respetemos a los varones, a nuestros esposos. ¿Por qué? Porque a veces en nosotras, cuando vienen las heridas del trato que hay de parte del varón, entonces nosotros empezamos a menospreciar al hombre. Lo empezamos a no considerar y no es por un desvalor, sino que es por una herida y una causa. Por eso es tan importante el amor, el cuidado del varón hacia la mujer y el respeto de la mujer hacia el hombre, porque Dios no hace porque sí las cosas. Todo está planificado de una manera perfecta de Dios para nuestras vidas y nuestro gozo. Cuando nosotros respetamos al hombre, entonces ellos, claro, el ego del hombre también un poquito se infla. Si el Señor nos conoce, Él sabe de lo que necesitamos. Entonces Él hace todo perfecto y encaja todo para nuestra felicidad y gloria de Dios. Amén. Amén, amén, así es, ¿no? Me voy a tomar la libertad de ir un poquito más atrás, desde cuando comienza esta lectura, ¿no? En el verso 21. Dice en el versículo 33, que es el que estamos hablando, por lo demás, cada uno de vosotros, está hablando a los varones, ame también a su mujer como a sí mismo. Y esto parte, ¿no es cierto?, aquí el Señor enseñándonos, diciendo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y comienza también a hablar en el versículo 25, repitiendo lo que nos está diciendo acá. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y de qué manera la amó? Hasta la muerte, hasta dar la vida, ¿no es cierto? Asimismo nosotros debemos de amar a nuestras mujeres. Y en el verso 28 también dice, y así también los maridos deben amar a sus mujeres, o sea, por si nos queda alguna duda, lo está repitiendo, amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. ¿Ya? ¿Se dan cuenta?
Y después, aquí en el 33, vuelve a recalcar por lo demás, por todo lo que ya se ha hablado, ustedes después lo leen con calma en sus casas, vuelve a repetir, ¿no? Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y luego le habla a las esposas. Y la mujer respete a su marido. Y vuelvo al versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Y en el 24, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y por tercera vez también, como a los varones, les vuelve a decir, en todo dice. También, asimismo, y la mujer respete a su marido. Ahora, el amar ya lo hemos dicho varias veces en qué consiste y cómo debe ser. ¿Qué pasa si nosotros, ¿no es cierto?, tanto la mujer como el hombre cumple estas enseñanzas que da el Señor, que es el autor del matrimonio, es el autor de la familia conformada, ¿no es cierto?, como el Señor la dictaminó? ¿Qué sucede, ¿no es cierto?, si nos ubicamos cada uno de nosotros en los roles que nos corresponden? ¿Qué pasa cuando la mujer, por ejemplo, se sube en su rango y se pone sobre el rango que le corresponde al marido? Más mandona, por ponerle el término más entendible, toma atribuciones que no debería tenerlas, en el sentido del orden de la casa, de pasar a ser ella la cabeza del hogar. ¿Qué ocurre? El marido inmediatamente, ¿no es cierto?, va bajando en su rango, en todas sus cosas. ¿Y qué provoca eso en la familia? Mire, provoca cosas como esta, por ejemplo, hay más, pero esta, por ejemplo, la mujer va a sentir que lo que tiene por esposo no es un hombre, en el sentido de la palabra, no del macho, agresivo, peleador, brusco, tosco, no. En el sentido del hombre protector, por ejemplo. Va a sentir que el marido que tiene ella no la protege. ¿Por qué? Porque ella está tomando el rol, pues. Entonces, ante cualquier situación, la mujer a lo mejor sale a defender, pues. ¿Por qué? Porque si el marido sale, inmediatamente lo va a desautorizar. De repente no lo deja ni siquiera hablar. Entonces se dan cuenta cómo, por eso la palabra dice aquí que respete. Respete. ¿Qué significa respetar? Significa tener, por ejemplo, consideración, respeto, ser amable, poner atención en el trato que se le da a una persona, ¿ya? No enrostar, por ejemplo, a veces las diferencias. También ocurre que el hombre le puede hacer estas diferencias sociales a la esposa, o la esposa al esposo. Que no, si yo estudié en la universidad y tú llegaste a octavo básico, por ejemplo. Hay muchas situaciones, hermano, de cómo se sacan estas diferencias sociales. No se considera cuál es la realidad de las situaciones. Entonces no está esta consideración, no está tampoco el reconocimiento. Ese sentimiento que expresa la persona que reconoce y agradece las cosas que hace uno por el otro. No hay nada de eso. No hay absolutamente nada. Al contrario, hay un desagradecimiento. Y uno de los sinónimos de esta palabra de ser, no ser, hacer reconocimiento de las cosas, ser desagradecido, es ser desagradable, ser áspero, ser desabrido, hasta ser infiel. Entonces, por eso es importante que nosotros cumplamos estos roles y de la forma que el Señor a nosotros nos va dando que debemos de hacer, ¿no? Actuar con consideración, actuar con respeto, actuar con amor los unos por otros, no de otra manera. Agradecerle a la esposa la comidita que hace, gracias,
Gracias, mi amor, estuvo rica la comidita, porque ella se preocupó de prepararla, se preocupa, ¿no es cierto?, de la casa, de los hijos, tener consideración con todas esas cosas, porque de lo contrario hay una ingratitud, que ¿sabe lo que es eso? Es una forma de egoísmo. Y eso, bueno, puede provenir de una mala enseñanza. También puede ser una actitud de arrogancia, de no considerar, no ser agradecido. Y lo que ocurre es que una persona así, de ese tipo, de ingrato, defrauda a la otra, porque hiere las buenas intenciones que guió hacia el otro a actuar de otra manera, una manera diferente, una manera amorosa, una manera tierna. Y por eso también Dios nos enseña a nosotros que nosotros, por amor, por agradecimiento, recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en reconocimiento a las cosas que Él padeció por cada uno de nosotros, siendo como lo peor. No éramos santos, no éramos personas, ¿no es cierto?, que nos pudiéramos decir que cumplíamos todas las cosas o que las cumplimos aún después, no. Pero el Señor, aún así, Él nos amó, Él nos consideró y Él reconoce nuestros esfuerzos también que nosotros vamos haciendo día a día para permanecer en sus caminos. Que el Señor nos ayude en esto. Amén, nos ayude el Señor. Así es, pues el Señor se fija que nos está capacitando día a día, su Espíritu nos va revelando su palabra en cuanto al amor total, al 100% que es el Señor. Nos ha llevado a los amigos, a la familia, a las personas que a veces no nos caen muy bien, a nosotros mismos, el amor a los hermanos en Cristo, a todo. Y ahora a la parte conyugal, ¿cierto? Pero vamos a ver ahora el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4 y su versículo 11, perdona. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11. Se me endoblaron los ojos. Estaba viendo otro versículo yo. ¿Ya? Suena su hojita ahí en la casa, ¿no, chiquillo? Aquí está. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 11, que va dentro del título que lleva Dios es amor. Amén. Y nos dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Amados, amados. Qué cosa más linda cómo nos trata el Señor. ¿Cómo nos tratamos nosotros? ¿Y qué venís vos? Oh, qué diferencia, ¿verdad? Amados. Si Dios nos ha amado así, usted me dirá, pero no está hablando Dios ahí, pues hermano, es Pablo, o sea, es Juan. Claro, pero ¿quién trata con amor a Juan? ¿Por qué Juan a nosotros nos puede hablar de esta manera? Porque es Dios hablándonos a nosotros. Si Dios nos ha amado así, ¿cómo nos amó Dios? Así amorosamente, con generosidad, con todo lo que el Señor nos ha estado enseñando, ¿verdad? Instruyendo. Si Dios nos ha amado así, amado, debemos, con mayúsculas, subrayado, con negrita y con todos los asteriscos que quiera ponerle, debemos también nosotros amarnos. Ustedes a mí, yo a ustedes, y al hermano Carlos, y a la hermana Tila, a la hermana Tina, al hermano Juan Pablo, a la hermana Tila, a la hermana Norma, a mi hermana Mónica, a todos. Y al vecino, a todos. Al jefe, a todos. Y al que está en la cárcel, a todos. Debemos amarnos los unos a los otros, sin condición. Recordemos que el Señor nos habló en los estudios anteriores. Si buscan ahí pueden ir escuchando, quedan guardados los estudios. Nos decía que el juicio le pertenece a Él.
A nosotros la gran comisión. Y a él el decir si este era pesado o encachado. A nosotros no. A nosotros nos corresponde que la única deuda que podíamos tener es el de amarnos. ¿Sí? Recuerda que el Señor nos dijo en días anteriores y en los otros meses con respecto de que Él es justo. Él es justo. Entonces nosotros debemos amarnos en su justicia. Él lo va a hacer, no nosotros. A nosotros no nos corresponde contar la historia de otra persona. A nosotros no nos corresponde que yo te llame por teléfono, que tú me llames por teléfono para contar la historia de otra persona. Dejemos que esa persona cuente su propia historia. Yo tengo una historia que contar, déjenme que yo la cuente, ¿ya? Usted tiene una historia que contar, yo voy a dejar que usted cuente su historia. Distinto es cuando nosotros contamos un testimonio que glorifica a Dios, pero no podemos destruir la vida de otra persona abriendo esas famosas carpetitas que dicen mucho. Yo tengo la carpeta de tu historia y si esta boquita se abriera, ¿ha escuchado esos términos? Debemos tener cuidado. Amados, se da cuenta que cuando nosotros, yo tengo esa costumbre, amada hermana, amado hermano, y no es que sea enamoradiza, no, sino que el Señor a mí me trata de esta manera y yo tuve la buena costumbre de repetir lo que el Señor hace conmigo. Si Dios nos ha amado así, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Amarnos los unos a los otros. Amén. Qué hermosa palabra, como decía mi esposa, nos dice, ¿no es cierto?, al comienzo de este verso, cómo nos trata a cada uno de nosotros, nos trata de amados, nos trata, ¿no es cierto?, de la manera más hermosa que puede tratar una persona a otra. Amén. ¿Ya? Tratarse así, de esa manera, pero en una manera tomando conciencia de lo que uno está diciendo cuando dice amado, mi amado hermano, mi amada hermana, porque ahí entra todas estas cosas que hemos hablado, que el Señor nos ha enseñado en estos días, ¿no? De tener esa consideración, ese apego, eso de ponerlo en el lugar del hermano, eso de demostrar realmente ese amor. Porque Dios a nosotros nos demostró su amor. Amén. Y nos demostró de la manera más bella y más cruel a la vez. Porque hubo un precio que pagar para nuestra salvación. Y la mostró con amor y la mostró cruelmente, ¿no es cierto? Porque todo lo que pasó el Señor, si no es cosa menor. Entonces, por eso la insistencia siempre de Dios en su esencia, que es el amor, nos dice también, amados, amémonos unos a otros. Porque, ¿saben una cosa? Todo lo bueno, como nos ha enseñado el Señor, proviene de Él. Amén. La fe es un don de Dios. Así es. Nosotros creemos en Dios no por nuestra convicción, por nuestra capacidad, no. Dios nos pone esto a nosotros a través de su Santo Espíritu, de que podemos, ¿no es cierto?, creer y aceptar lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está enseñando. Amén. Él se revela, aunque nos habla a todos igual, pero muchos, ¿no es cierto?, no lo creen, no lo aceptan. No, tienen su conciencia, dice, cauterizadas. Sus corazones están endurecidos. Y Dios es el dueño del amor, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es porque ha nacido de Dios y conoce a Dios. Esa es una señal de nosotros los cristianos, porque nosotros amamos. Y esto a nosotros nos va
capacitando porque nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de esto que Dios mostró el amor para con nosotros, que Él envió a Cristo a su único Hijo para que nos muera en nuestro lugar, para que nosotros así podamos vivir por eso. Y en esto, ¿saben?, también consiste el amor. Amén. Y esto, la palabra también dice que no es de nosotros que hayamos amado a Dios, sino que es una respuesta del amor de Dios, que nos amó primero. Amén. Nosotros también le amamos. Por eso nosotros amemos primero. ¿Queremos que nos amen también a nosotros? ¿Queremos que la gente nos haga eso a nosotros? Entonces hagamos como dice la palabra y nos enseñó el Señor días atrás también. Hagamos lo mismo. Amemos. Seamos bondadosos. Seamos humildes. Seamos mansos. Soportémonos. Amémonos unos a otros. Demos estas demostraciones de que hemos nacido de nuevo. Amén. Amémonos unos a otros como Dios nos ha amado y nos ama y nos amará a nosotros. Primer libro de Timoteo 4:12. Nos quedan 2 versículos para terminar este tema del amor. Amén. Así que vamos a terminarlo y aunque nos pasemos un poquito, ¿ya? Primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mire, el amor de Dios alcanza hasta los jóvenes. Aquí nadie queda fuera. Ninguno. Jovencitos, no le permitan a ninguna persona que los miren en poco, como que ustedes no tienen valor, no tienen, que su palabra es una estupidez por la juventud. No. Ninguno tenga en poco tu juventud, hermano amado. Sino, tú, jovencito, tienes que ser ejemplo para los creyentes, para los que estamos más viejitos, más adultos, ¿cierto? Tienes que ser ejemplo. ¿En qué? En que tu palabra sea conforme a la palabra de Dios. Tu conducta, hermano joven, sea consecuente con la palabra y la voluntad de Dios. Que tu amor se refleje, que en tu juventud Dios hace maravillas. Tu espíritu tiene que demostrar, joven hermano, jovencita, que Dios mora en ti, que su espíritu está en ti. Tu fe también, tu fe tiene que alcanzar a otros creyentes a tu alrededor, a tus pares, a tus iguales, a otros jóvenes que están en la droga o jóvenes que están ahí con el dedo metido en el TikTok. Alcánzalos con tu fe, con tu actitud, ¿cierto? Y tu pureza, hermano joven. No te unas a yugo desigual. Primero, espera en Cristo y ora. Y esto va para las niñas y para los jóvenes. El amor de tus oraciones va a llegar. No te sientas que porque los días van pasando y la niña que pusiste la mirada no te pesca, Cristo tiene tu esposa, la está preparando para ti, como tú también te tienes que preparar para ser el mejor esposo para la jovencita que Dios te va a poner. No puede ser que tú seas el mejor esposo y la niña te trate mal, o a la inversa. Entonces, tu pureza, no tienes que tener relaciones prematrimoniales. Y aquí voy a decir algo fuerte y que tápense los oídos los que son fariseos, ¿eh? Lo digo así clarito. Se taparon los oídos porque ahora lo voy a decir. A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. No tengan masturbaciones. Guárdense para el Señor en todo. ¿Por qué? Porque ahora se está hablando mucho que te tienes que descubrir. A los chiquititos, a los niñitos les están enseñando a masturbarse para conocerse. Eso no es de Dios. Y lo voy a decir de nuevo claramente para que se tapen los oídos. El que se masturba se está autoviolando.
Así de simple. Para que busquen ustedes en la Biblia, es así. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan la película del exorcista? Eso es lo que el diablo hace. Dios nos capacitó en nuestro cuerpo para que lo vamos descubriendo, pero no de esa manera. No de esa manera. Deben tener autocontrol. ¿Ya? Hay muchas cosas que pueden evitar. Ustedes tienen que mantenerse puros, no convivir, no probar con una polola, con otra polola, y que las chiquillas ahora tienen esos pensamientos tan modernos que somos minas, somos ricas, porque nos miran, porque mostramos más el cuerpo y porque tengo uno y otro pololo. No, en las cosas de Dios no son así. Eso, para los hijos de Dios, aquí está la clave. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. ¿Avanzamos? Amén. Ninguno entonces dice tenga en poco tu juventud. Y por supuesto que, como decía mi esposa, aquí Pablo está hablando de Timoteo, ya que era un joven, ¿no? Y como ella decía, la gente tiende a menospreciar de repente la conducta, las obras, ¿no es cierto? O desconfía, ¿no es cierto?, de la capacidad de madurez de un joven, ¿no? Pero de verdad que dicen por ahí que el hombre madura a los 50 años, por ejemplo, ¿no? Pero la madurez puede ser distinta, no está reflejada a ciertas condiciones. Por eso el apóstol acá dice que ninguno menosprecie lo que tú eres como persona, porque sencillamente eres joven. ¿Y qué pasaba? Que la cultura griega menospreciaba un poco el valor de la edad y la experiencia. Y como Timoteo en ese tiempo tenía más o menos 34 años, era menor según los parámetros de esa cultura. Y Hoy día son viejos. Claro, hoy día ya están como para viejos en las grandes empresas, ¿no es cierto? Entonces él tenía que ganarse el respeto de los demás. Y esto era porque Timoteo, a pesar de que tenía mucha experiencia, porque él estuvo mucho tiempo al lado de Pablo y adquirió mucha madurez, entonces no había excusa para considerarlo a él por el hecho solamente de ser menor de 40 años. Recuerdan que el tiempo atrás también al Señor, cuando lo rechazaban los escribas, porque la gente le decía maestro, y los maestros tenían que tener a lo menos 40 años de estudio, y Cristo tenía 30, y la gente lo llamaba rabí, ¿se acuerdan? Entonces, por eso aquí está haciendo esa salvedad, y le dice, ¿no es cierto?, sino que sé ejemplo de los creyentes. Amén. ¿En qué cosa? En palabra. Y aquí, como decía mi esposa también, nos habla y te habla a los jóvenes. Nos habla, dije. Amén, pues ahí nos pusimos todos. Amén, hermano Carlos. Yo soy, hay gente que somos jóvenes ancianos. Entonces, y le está hablando a los jóvenes, ser ejemplo en pureza. Y él nombra 5 áreas aquí en la que estamos viendo. Y la primera que nombra es ¿en qué cosa? En palabra. ¿Y a qué se está refiriendo esto? Hijo, pon atención. Se está refiriendo a tu manera de hablar. ¿Cómo hablan los jóvenes hoy en día? ¿Cómo se expresan en lo privado y en lo público? ¿De qué manera? De verdad, da pena a veces escuchar, da ganas de a veces salir arrancando de la manera como los jóvenes se expresan. Una cantidad de groserías, una cantidad de cosas, ¿no es cierto?, que da pena. A veces uno ve jóvenes tan bonitos, jovencitas tan lindas, ¿no es cierto?, pero se ven
abren la boca y se pierde toda esa lindura que uno puede estar viendo. Como decimos en buen chileno, muestran la hilacha. Abren la boca y quedan en barra, ¿ya? Voy a apurar. Y en conducta también, dice, ¿ya? O sea, una vida justa, íntegra, ¿ya? En amor, o sea, en un servicio hacia los demás, en fe, y aquí también esto es importante, no en creencia, en fe, no tan solo en creencia, sino que en fidelidad y compromiso con las cosas de Dios, y en pureza, y en especial referente, ¿no es cierto?, a la pureza sexual. La vida de Timoteo era una vida ejemplar, y en esas áreas contribuía a compensar las desventajas que él tenía por su juventud. Exactamente, y sabe que a veces nosotros nos sorprendemos, hermano Carlos, por ejemplo, con su hijo, que es joven también, y a veces él habla y esas palabras que Dios pone en algunos de nuestros jóvenes, a nosotros nos dejan con la boca abierta y son buenos consejos, así que no menospreciemos a los jóvenes, más aún si son de Cristo. 22 del segunda de Timoteo, y aquí terminamos para que entremos a la oración. Mientras buscan segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, el hermano Juan Pablo dice: bendiciones, hermana Sandra y hermano Carlos. Un gusto de escuchar la palabra del Señor por ustedes. La gloria al Señor. Amén. Amén. La oración por Ena Pizarro, porfi. Está mejor. Y con Max, ánimo. Gracias al Señor. El Señor los bendiga. Max, me imagino, hermano Juan Pablo, que es el esposo, es su compañero de trabajo, ¿verdad? Vamos a estar orando. Terminamos y vamos al tiro a la oración. 2:22 de Ya, segunda de Timoteo. Bien rapidito lo voy a hacer entonces. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí, bien rapidito, porque ya prácticamente esta palabra está reafirmando, corroborándolo el texto anterior. Entonces, hermanos jóvenes, si están metidos en problema en que, por ejemplo, huye de las pasiones juveniles, nadita de andarse metiendo en lugares oscuros. Si los papás de la novia no están en la casa, usted pesque su noviecita y váyase al parque. Nadita de quedarse en la casa de la pololita, porque usted a tal hora, usted tiene que respetar a los papás primero de la novia, respetar a su novia porque va a ser su esposa. Entonces usted máximo a las 10 usted tiene que ya estarse retirando de la casa, porque si usted vive lejos va a quedar sin locomoción. Ya estamos volviendo otra vez a los toques de queda, así que se va para su casa. No se esté quedando ni que aunque duerma en el sillón, porque todos sabemos que los sillones tienen patas cortas y caminan para la pieza de la novia. Los pololeos se hacen en el living comedor, en el patio, no en la pieza de la polola. Ahí cortito, bien así, a donde tenemos que llegar. Huye de las pasiones juveniles. Nadita de estar mirando pornografía, ni hablando obscenidades, escuchando cosas que le mueven otros sentimientos. Y sigue la justicia, es decir, busca a Dios en todo. Aumenta tu fe leyendo la palabra, juntándote con otros cristianos, escuchando alabanzas, hablando mucho con el Señor, y por sobre todo, sigue el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. No te juntes en malas asociaciones. Procura hijos de Dios, no aquellos que se dicen ser cristianos. Vamos a orar, hermano Carlos. Aquí terminamos, hermanos, con este estudio del amor. Lindo. Amén. El amor de Dios. Amado buen Dios, le damos gracias, Padre, por esta enseñanza que nos ha dado referente a todo lo que es el amor, Señor. Ayúdenos, Señor, le rogamos ahora para que usted pongamos por práctica todas estas cosas que usted nos ha enseñado, Señor. Amén, amado. En Cristo Jesús se lo rogamos. Amén y amén. Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial, muchas gracias. Traemos primeramente ante su presencia a nuestro hermano Juan Pablo. Le damos gracias, Señor, por la sensibilidad que él tiene para su compañero Max y su esposa Ena Pizarro. Damos gloria a su nombre porque ella está un poquito mejor y esperamos que usted va a completar la obra en la vida de Ena, Señor. No solo clamamos por su vida y su salud
física terrenal, sino que te pedimos, Padre, que tú, a través de tu Espíritu Santo, los alcances para salvación y vida eterna, Dios amado. Esta familia completa, Padre, queremos saber que te adoran, que te alaban, que te sirven, Señor. Y así también por la vida de nuestra hermana Normita, nuestra hermana Tina, Señor, y todas las personas que están escuchando y que lo escuchan en otro momento también. Clamamos por tu pueblo, Padre, los que están enfermos, los que están en necesidad, en problemas, en angustia, en dolor, en decepción, en abandono, en toda clase de necesidad, Señor. Así también por nuestros hermanos que tienen que volver a la casa del Padre. Clamamos por los que usted va a añadir al libro de la vida del Cordero de Dios. Escriba sus nombres, Padre. Clamamos de día y de noche. Te agradecemos, Señor, este servicio que nos permites a esta hora para exaltar al Santo de Israel. Oramos, Padre, por cada nación que está en conflicto, necesidades. Señor, las noticias son desalentadoras, sobre todo cuando muestran niños, Padre, ancianos, Dios. Haití, Padre, Venezuela, te doy gracias porque hoy día estuve hablando con nuestra hermana Dulce allá en Venezuela y su hijo, el que está que ella no puede ver en Venezuela, no la dejan verlo, ya supimos que está bien. Así que eso es un gran consuelo para el corazón de esta madre y alabanzas a tu nombre, Dios. Y así clamamos por todas las naciones, por todos los pueblos, Padre. Donde haya un hijo suyo, tenga usted misericordia, alcance nuestra familia, Dios amado. Líbranos del maligno, Señor. Reprende, Jesús, a Satanás. Oramos por la familia, por los matrimonios, por los hijos, papito. Oramos, Señor, por nuestros pastores, por tus siervos, por todos aquellos que trabajan en tu obra, Dios amado. Oramos, Padre, por la paz de Israel también, por nuestros vecinos, alcánzalos, bendícelos, líbralos también para que no caigan en la ira venidera de nuestro Dios, Padre. Clamamos por los huérfanos, los que están en las calles, en los hospitales, en todo lugar, Señor, donde hay un clamor, esas bebés que van a ser abortados. Señor, ten misericordia de esas mujeres, de si están, Señor, siendo agobiadas para que aborten, líbralas, Señor, líbralas y restaura sus vidas, Padre. No porque sean madres solteras, Señor, se van a quedar ahí apuntada. Hoy tú has dado dignidad y amor, Padre, a las mamitas solteras también, y por cierto también hay papás incluidos, algunos de ellos. Clamamos, Señor, por la voz de aquellos que no saben clamar, Padre. Líbralos del maligno, Señor amado. Ponemos, Señor, nuestras manos, que son tu mano, Padre amado, para que usted recoja todas estas oraciones que hay en nuestros cuadernos y en los cuadernos y en las peticiones de nuestros hermanos, Señor. A ver, llegó obstrucción intestinal. Ese es el diagnóstico. Mucho dolor y vómitos. Gracias, hermano. A ver, tenemos un poquito que... Pido la oración por Claudia, una joven madre de una bebé de 6 meses. Está grave en la UCI, problemas digestivos. Presentó complicaciones desde una cirugía, obstrucción intestinal. Ese es el diagnóstico, mucho dolor y vómitos. Gracias, hermano. Amén. Claudia se llama. Por Claudia. Amén, Padre. Su mano bendita y poderosa, Padre, ahí donde está Claudia, usted la conoce, Señor, el diagnóstico que ella tiene es obstrucción intestinal, está con mucho dolor, esta joven, Señor, tiene una bebita, Dios amado, ten misericordia, Señor. Usted, Padre, es el médico por excelencia, usted lo ha comprobado, usted, Señor, tenemos testimonio de que usted es el médico, aunque no tenga medicina, aunque no tenga médico, Señor, aunque no tuviera un lugar, pero usted visita, Padre, unge a Claudia desde la cabeza hasta la planta de sus pies y así a todo enfermo que necesita, Señor, un clamor por su vida. Sálvala, Señor, para tu gloria, salva su alma, su pequeña, su familia, alcanza, Señor,
todo lo que es en Claudia para ti, Sí, Señor. amén. Danos testimonio, Sí, papito. Señor. Ayúdanos, Señor, para que Amén, cuando papá. nuestra hermana Normita la visite o tenga contacto sí, con algún Señor. familiar, ella pueda decir que hay un pueblo Amén, clamando por Señor. la vida de Rogamos Claudia, por por su bebita, misericordia, Señor. Señor. Te Por damos favor, gloria, la Señor. obra, Te damos Señor. honra La por obra, todo Señor. lo que tú estás obrando y vas a obrar. Sí, Oramos Señor, por en la el nombre de fundación, Jesús, Señor amado. Señor. Está Amén. todo en tus manos. Padre, a veces nos cuesta tanto, Señor, y te pedimos perdón porque tú tienes ya todo y falta solamente una puerta, Dios, y el enemigo se nos vuelve a levantar, pero estamos tranquilos, estamos confiados, porque usted ya ha hecho todo. Está todo en sus manos, Señor. Si usted dice sí, si usted dice no, la gloria es para usted. Te damos gracias y te pedimos y seguimos clamando, Señor, por ese hogar que necesitamos para tantas niñas que están con problemas, Señor. Ten misericordia, han llegado varones también, Señor, ancianos. Ayúdanos, Señor, para llevar tu palabra, no solo la ayuda física y terrenal, sino que primeramente a tu Hijo, Padre, a la vida de estas personas, Señor. Hemos visto, hemos comprobado cuánta alegría, cuánto amor hay cuando les hablamos de ti. No se dan ni cuenta que no tienen las cosas esenciales, por ejemplo, como un jabón. Pero si les hablamos de ti, cómo te adoran, Señor. Enséñanos a amarte, Señor amado, por sobre todas las cosas. Gloria damos a su nombre. Y si algo se nos queda, papito, o usted tiene todo bajo control, su autoridad, su voluntad sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Sí. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Amén, sí, Señor. Demos gloria. Amén. Demos gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Un hermoso servicio que nos ha dado el Señor. Nos vamos con el corazón llenito a descansar, ¿sí? Nos seguimos preparando para este fin de mes, cenar con el Señor. Amén. Amén. En memoria de nuestro Señor. Gloria a Dios. A ver, ¿quién dijo gloria a Dios por ahí? Ah, nuestra hermana Normita. Demos gloria al Señor, pues así es. Gloria sean dadas al único que las merece, Así es. a nuestro Señor Jesucristo. Les vuelvo a decir, ahí hay un correo, ahí hay un número de WhatsApp que se va a estar atendiendo, en algún momento les van a responder, si es que no les respondemos nosotros mismos, y demos más gloria al Señor. Que el Señor les bendiga. Y el ángel de Jehová Acampe a su lado.